en nuestro país. Su existencia en los claustros universitarios ha despertado los peores miedos, trayendo como fantasmas el recuerdo de lo que fueron estas aulas en el Perú durante la década de los 80s, y en especial San Marcos. Para el Movadef es muy importante una renovación generacional que la quieren extraer fundamental y esencialmente de las universidades. Según la Asamblea Nacional de Rectores, el Movadef tiene presencia en universidades de 5 regiones del país, sin contar Lima. Nada menos que en Huancavelica, Huaraz, Puno, Cusco y Ayacucho. En la capital se sabe de manera concreta que tiene presencia en la Universidad del Callao, en la Universidad de La Cantuta y en la Universidad de San Marcos. Nosotros tenemos 30.000 estudiantes en el pregrado. Y de esos 30.000, la gente que se moviliza dentro de estas actividades llegará pues a 80, 90. Es un número interesante, pero si tú haces la relación porcentual, viene a ser el 0,05%. De tal manera que tienes 99,5% que no está con Movadef. O sea, están infiltrados en grupos culturales, en los grupos que buscan reivindicar de alguna manera los derechos de los estudiantes, que en realidad son válidos. Más raciones para el comedor, que siempre es importante, la vivienda universitaria, el bienestar en general de los estudiantes. Se centran en donde el estudiante en general les podría dar cabida en función a que también sienten lo mismo. Es decir, generan las contradicciones al mismo estilo de Sendero Luminoso, ¿no? La aparición del Movadef en las principales universidades públicas del país se produjo casi al mismo tiempo en el que el movimiento Fachada de Sendero Luminoso era fundado en noviembre del 2009. En junio del 2010, recordemos que activistas de esta agrupación llevaron a cabo una manifestación dentro de San Marcos, paseándose por ambientes como el patio de letras y el comedor. No exigían otra cosa que la liberación de Abimael Guzmán. ¿Quiénes son las caras más visibles del Movadef en las universidades del país? Son jóvenes que apenas superan los 20 años. El más conocido quizás sea Fairy Quesada Trujillo. Este joven es dirigente del Movadef en la Universidad del Callao, donde estudia economía. Como dirigente de la agrupación pro senderista, Quesada fue quien viajó a la Argentina para reunirse con las madres de Plaza de Mayo y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Hace unos meses protagonizó un incidente en el asentamiento humano Lomas de Ancón, cuando fue detenido por la población acusado de propalar propaganda subversiva. ¿La línea doctrinaria que te rige cuál es? Sí. ¿La del marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo? Sí, somos marxistas. Somos marxistas. Y el marxismo plantea de que se debe luchar por los derechos fundamentales del pueblo. Un programa, Quesada, a quien buscamos para esta nota pero no quiso declarar, dijo esto a un equipo de Cuarto Poder a comienzos de año. El pensamiento Gonzalo precisamente está planteando pues solución política, amnistía general, reconciliación nacional. Plantea una nueva constitución que contemple los derechos fundamentales del pueblo por la defensa y la soberanía de la nación. Es el mismo discurso, mezcla de ignorancia, amnesia y cinismo que los militantes del Movadef repiten en otras universidades del país. En San Marcos, las caras visibles son Vania Rimarachín y Noemí Quispe, ambas estudiantes de Derecho. Buscamos una entrevista grabada con ellas, pero la dirigencia del Movadef nos dijo que no harían ninguna declaración. Fue buscándolas directamente en el local que la agrupación tiene en el distrito de San Martín de Porres que logramos conversar brevemente con Vania Rimarachín, y esto fue lo que nos dijo. Tú vas a salir en un video del Movadef. Sí, pero no estamos hablando de declaraciones. Estoy con la compañera. ¿Pero por qué no hablando de declaraciones? ¿Por qué no quieren hablar? No, no es que no queramos hablar. ¿Sí, no? Simplemente en estos momentos que estamos, cada uno tiene algunas actividades que hacer y en este momento no estamos dando declaraciones. Estoy con la compañera. ¿Por qué no quieren dar declaraciones? ¿Cuál es el temor? Primero porque los medios de comunicación hoy están siguiendo la situación política. Cualquier declaración que damos siempre la tergiversa. Entonces, cualquier invitación a ese nivel no.
No es difícil ni complicado adivinar lo que busca el Movadef y Sendero Luminoso en su actual incursión en las aulas universitarias. Que es conquistar principalmente a los jóvenes, ¿no? A aquellos que no han tenido la oportunidad de vivir esos trágicos años de excesos, ¿no? De matanzas, de emboscadas, de asesinatos selectivos que hacía Sendero Luminoso. Pero me parece que es una apuesta que no va a tener dividendos, ¿no? Porque el Movadef vive preso de una contradicción. De un lado ha sido fundado expresamente para conseguir la libertad de Guzmán y del otro quiere encabezar las luchas sociales, ¿no? Pero el hecho de que defienda a Guzmán le impide, digamos, pues ser un apoyo a esas luchas, ¿no? En San Marcos, el Movadef se ha escondido entre la bruma de agrupaciones de izquierda que coexisten en esa universidad. Se suman al pliego de reclamos que los alumnos tienen frecuentemente para con sus autoridades. Por estos días, el más insistente es la anulación de un reglamento interno que sanciona drásticamente a aquellos alumnos que cometan actos violentos en la universidad. En el caso de los prosenderistas, cualquier alumno con un discurso en esa línea será expulsado. Permitimos la discusión de las ideas, es una universidad, es más, se deben discutir todo, pero no vamos a permitir actos delictivos como que me tomen los locales, que rompan las puertas, que rompan vidrios. Nosotros estamos en contra de que se atente contra las libertades estudiantiles. El reglamento de procesos disciplinarios tal cual ha sido planteado por el rector viola las libertades académicas, estudiantiles y de organización gremial. Atenta contra el simple hecho de que los estudiantes puedan sacar un panel o cualquier tipo de publicidad criticando los altos índices de corrupción que puedan tener las autoridades. En la Decana de América, las opiniones se encuentran polarizadas. ¿Hay o no hay infiltración senderista en San Marcos? Bueno, acá hay un montón de estudiantes que vienen día a día al comedor, en las facultades, en las aulas, y yo no puedo asegurar que tal o cual estudiante es senderista o responde a alguna organización política. Yo no puedo decirles si hay o no hay, porque nosotros lo que hacemos es reunirnos para resolver la problemática de la facultad. Entonces, ¿cómo yo podría decirles si hay o no hay? Como le digo, ahí nadie plantea lucha armada, nadie plantea hacer hechos revolucionarios, ¿no? de aquellos tiempos. ¿Se siente la presencia de los alumnos con filiación senderista dentro de la universidad? Sí se siente. Podemos ver. Simplemente los invito a sacar tomas del comedor, por ejemplo, ¿no? Donde todos los estudiantes están reunidos para tener una ración de comida que sin duda tal vez a algunos les haga falta, a otros no, pero es un deber de la universidad suplir algunas de estas necesidades y uno ve cómo su propaganda está pegada por todo el comedor, con claras alusiones a luchas y marchas sociales que a veces a los estudiantes no les interesa. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué se podría hacer para combatir al Movadef en las universidades? Se necesita que haya una confrontación ideológica y ofrecerle a la juventud universitaria una opción distinta que la que presenta Sendero. No tiene por qué ser necesariamente una opción partidaria, puede ser una opción ideológica o una opción política, pero que vean que hay otros caminos a través de los cuales pueden explicitar su vocación social, su deseo de servir al país y su voluntad de cambio. Y también con la memoria de lo que fueron los años 80, ¿no? Porque, digamos, si uno pues recuerda lo que significó la arremetida senderista, ¿no? Contra el Estado y en general la democracia y la sociedad peruana, pues ya estaba vacunado, ¿no? Para volver a caer en la misma tentación, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera se pretende hacer en San Marcos. Esta es la exposición donde estamos mostrando algunas de las actividades que sucedieron en la década de los 80 y de los 90. Ven ustedes cómo estaba la universidad. El estadio, ¿no? Tomado por el Partido Comunista y por el MRTA. El Partido Comunista y pintas por todas partes. Vi al presidente Gonzalo. Así es. El comportamiento de los alumnos de aquella época. Esta es la entrada de la Facultad de Derecho, creo, ¿no?